sus manos, le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo, voy también a sacar agua para sus camellos y que beban todo lo que quieran. Espero que no se hayan tomado cada uno los 150 litros, porque si no, tuvo que sacar 1.500 litros de agua del pozo, Rebeca, ¿sí? Pero de todas formas, fue una anfitriona cordial, los recibió, después los llevó a su casa, y como ustedes saben, la historia terminó bien, ¿sí? Terminó siendo bien. Pero no nos queremos enfocar en Rebeca y eso, por eso no quiero seguir con el relato, sino en la función del criado, ¿sí? Y si ustedes siguen leyendo el relato, él en todo momento alaba a Dios por haberlo acompañado en su tarea, por haberle dado éxito en su misión. Entonces, la figura del mayordomo, hermanos, aparece ahora, aparece como la de alguien responsabilizado en tomar en sus manos la administración de los bienes de su señor. Eliezer no solo que administraba todos los bienes y todo lo que tenía su señor, sino que también fue encargado de ir a buscar la esposa para el hijo de su señor, ¿sí? Y cumplió esa misión entregado a Dios. La relación entre lo que vemos hoy en las películas es que los mayordomos tienen como una relación distante, ¿sí? con su dueño. Sin embargo, lo que aparece acá en el ejemplo este que leímos es una relación muy estrecha, ¿sí? Abraham con toda confianza le dice, jurame, esto es lo que va a hacer, y le da una misión específica para hacer. Pero esto me trae también a un concepto de hoy en día que es bastante popular. Puse el dedito de me gusta, ¿no? Que todos lo conocen muy bien de Facebook, ¿no? Aparece en todos lados me gusta. ¿No hay un simbolito que diga yo me voy a hacer responsable de esto? No, de eso no lo van a encontrar en ningún lugar, ¿sí? Porque vivimos en una sociedad, esto lo hemos hablado muchas veces, bastante light, ¿sí? Y nos encanta esto de me gusta, me gusta, me gusta. Pero ¿cuándo va a ser esto? Yo tengo hijos adolescentes, algunos de ustedes acá también, así que, no quiero hacer eso porque no me gusta, ¿sí? No voy a estudiar eso porque no me gusta. Claro, ¿a quién le gusta estudiar 8 horas por día? Es más lindo estar en la pileta, ¿no? Pero ser mayordomos de Dios, hermanos, les aviso, es con el versículo que vamos a cerrar, que Pablo nos dice, cambien su forma de pensar. Ser mayordomos de Dios significa que tenemos que cambiar el me gusta por Señor, yo voy a hacer esto. Y quizás no son grandes trabajos, porque acuérdense, también otra historia que vamos a repasar, Dios nos da a cada uno de acuerdo a nuestra responsabilidad, a nuestra capacidad. No estamos obligados a ir más allá de. Vamos a ir a Lucas 9:23, un versículo muy conocido. Lucas 9:23. Porque Jesús nos llama a la mayordomía, ¿sí? Y en este llamado dice, dirigiéndose a todos, está hablando Jesús, declaró, si alguien quiere ser a mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y que me siga. Ese es el llamado que nos hace, ese es el llamado a mayordomos que nos hace Dios. Y ustedes fíjense en otras historias de la Biblia, ¿sí? Como por ejemplo en la historia de Nicodemo o en la historia del joven rico, Jesús hizo este llamado general, digamos, para que todos seamos mayordomos, diciendo, niéguese a sí mismo, tómese su cruz y sígame. Pero después tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. Por eso es muy difícil que yo les pueda decir cuál es su función de mayordomía dentro del reino de Dios. Porque tenemos que usar el discernimiento espiritual para escuchar cuál es el llamado que Dios te hizo a vos. Dios tiene una función para cada uno. O sea, si a Dios todos los hiciera aptos para hacer el audio, no habría quien cantara los himnos, no habría quien diera la lección y ni habría quien dirigiera en el frente. Ni habría otros tantos trabajos que Dios nos da. Cuando Jesús habló con Nicodemo y habló con el joven rico, con esa percepción tan extraordinaria que tenía, puso el dedo en la llaga, ¿sí? Les dijo, sí, todo bien. Vos, Nicodemo, sos pastor de la iglesia, tenés todos los cargos, has cumplido todas estas.
pero tenés que nacer de nuevo. ¿Sí? Y ese es el desafío para nosotros. Que cuando, igual que el joven rico, también el joven rico, ¿se acuerdan? Le enumeró toda la lista de las cosas que había hecho. Jesús le dijo, te falta una cosa, de vuelta pon el dedo en la llaga. Y ese es el desafío para nosotros. Cuando Jesús nos llame a algún puesto para ser mayordomos para Él, de responder como Nicodemo. Quizás no inmediatamente, ¿sí? Nicodemo se demoró como 2 o 3 años en responder, porque era cabeza dura, como algunos de nosotros, ¿sí? Él no podía entender que tenía que nacer de nuevo, hasta que un día nació de nuevo. Ser mayordomo de Jesús o su discípulo es comprometernos en el reino de Dios a favor de cambios drásticos. La vida religiosa tiende a ser una separación muy fuerte entre el discurso y la práctica, y era una práctica, era algo muy corriente en los días de Jesús, y Jesús lo condenó con mucha energía. ¿Se acuerdan cómo lo llamó a los fariseos? ¿Alguna de las cosas lindas que les dijo? Sepulcros blanqueados, ¿sí? Tumbas pintadas de blanco, muy lindas por fuera, pero llenas de podredumbre por dentro. Después le dijo una higuera la maldijo y se secó, ¿sí? Porque estaba todo muy lindo, se veía muy linda, pero no tenía fruta. Para lo que estaba aquí, no estaba cumpliendo su misión. Y para nosotros pasa lo mismo. El sábado pasado en la lección hablábamos, ¿no es cierto?, de cuánto más fácil nos resulta hablar de las cosas que hacer, ¿sí? Nos resulta tanto más fácil hablar media hora de lo malo que es la homosexualidad y cómo se van a prender todo fuego en el infierno, ¿sí?, que hacernos amigos de un homosexual para entender qué es lo que ellos viven y tratar de acercarnos a ellos, de acercarles un poquito de luz, un poquito de sal. Resulta mucho más fácil hablar de la pobreza y de las necesidades que hay en nuestra sociedad que salir los viernes a la noche, como salen algunos de nuestros hermanos, a caminar por las calles de la ciudad con lluvia, con frío o con lindo tiempo, pero dedicar su tiempo para la obra de Dios, ¿sí?, como hace Ayuda Urbana. Y eso a veces es el desdoblamiento del discurso que tenemos nosotros, o que tengo yo, ¿sí? Porque hablamos y hacemos poco. Y cuando nosotros oramos, la oración que dio Jesús para los mayordomos aquí en la tierra es el Padre Nuestro, ¿sí? ¿Y el Padre Nuestro cómo empieza? Padre nuestro, que estás en los cielos, venga tu reino, no mi reino, tu reino, sea hecha tu voluntad, no la mía, tu voluntad, acá en la tierra y en el cielo. O sea, ¿qué puedo hacer yo que se vaya a modificar en el cielo? Nada. Pero yo acá en la tierra estoy reconociendo que Dios, la voluntad de Dios tiene que ser soberana en todo el universo. Por eso es que el llamado de Jesús es un llamado radical, ¿sí? El llamado de la época de Jesús, cuando Jesús hizo el llamado a los discípulos, la composición social del pueblo de Israel era muy distinta a la del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, ¿sí? El pueblo de Israel del Antiguo Testamento era un pueblo nómade, era un pueblo que vivía en carpas y que se iba trasladando de un lado al otro. Ya en la época de Jesús se habían hecho ricos, se habían instalado en las ciudades, ¿sí? Se habían achanchado, digamos, un poquito. Y entonces era una sociedad donde había mucha discriminación. ¿Ustedes se acuerdan de alguno de los grupos sociales que eran discriminados en la época de Jesús? ¿Quiénes? Los samaritanos, las mujeres, los leprosos, los publicanos, los niños, ¿sí? Saquen esos niños de acá que están molestando. O sea, no se salvaba nadie, ¿sí? O sea, había, hasta que llenabas todos los requisitos para pertenecer al pueblo de Dios, ni hablar los gentiles, ¿no? Los gentiles, olvídate, eso de casualidad que eran humanos, ¿sí? Pero no calificaban. Entonces, el pueblo de Dios, que había sido puesto con la misión de ser los mayordomos, los que muestren la mayordomía de Dios en la tierra, se habían vuelto un pueblo mezquino. Y el mensaje de Jesús entonces
se convierte en las buenas nuevas, ¿sí? Se convierte en ese mensaje que se transforma después, más adelante, en las buenas nuevas. Y si bien para muchos eran las buenas nuevas, como era para Zaqueo, como era para María, como era para Simón, como fue para tanta gente, porque no podían creer que un maestro de la ley les hablara y les dijera que sí, que ellos estaban habilitados, ya se creían completamente perdidos. Pero también es un mensaje de condenación para el otro sistema, para el sistema legal que habla y que no hace, ¿sí? Para el sistema legalista que habían instaurado, que habían hecho los judíos de esa época. Nuestro llamado, hermanos, es a recuperar esa vocación como mayordomos y como buenos administradores de Dios. Y quiero recalcar un punto, y es el de cuánto nosotros nos tenemos que correr de esta acción. ¿Se acuerdan el versículo que leímos al principio? Para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y te feliciten por lo bien que lo haces. No, alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Y fíjense el versículo de Pablo en 1 Corintios 3:5. ¿Ustedes se acuerdan dónde se da, en qué contexto se da este versículo? En 1 Corintios 3. Se habían armado un montón de divisiones entre los corintios, ¿sí? Unos decían, no, yo soy seguidor de Pablo. El otro decían, no, yo soy seguidor de este. No, yo soy de aquel. Y Pablo le dice, a ver, un momentito, paren la pelota. Yo les quiero contar algo. ¿Quién es Apolos y quién es Pablo? ¿Por qué están hablando tanto de que si a mí me convirtió Pablo, me bautizó Pablo? Somos nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegan a creer, según lo cual el Señor les asignará a cada uno. Somos nada más que servidores. Nos tenemos que correr del medio, cumplir nuestra visión, pero que nuestras obras sirvan para que alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Y hay una cita acá que les quería compartir que dice, la naturaleza del pecado no es la inmoralidad o hacer lo malo, sino la naturaleza de la autorrealización, que nos lleva a decir, yo soy mi propio Dios. Esta naturaleza se puede manifestar en una decorosa moralidad o en una indecente inmoralidad, pero siempre tiene la misma base, la cual es la atribución del derecho sobre mí mismo, que está en completa oposición al versículo que leímos hace un ratito de Lucas 9:23, ¿sí? Niéguese a sí mismo. Cuando nuestro Señor enfrentó a personas que poseían toda la fuerza del mar y a personas de vida limpia, moral y recta, no prestó ninguna atención a la degradación moral de unos y a los logros morales de otros. Para Jesús no es importante si somos muy pecadores, poco pecadores, si somos muy morales. Eso no es el punto central. El punto central es cuando nosotros nos resistimos a negarnos a nosotros mismos. Y entonces es imposible, porque el llamado de Jesús es así, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el orden. Si no nos negamos a nosotros mismos, no hay posibilidad de que podamos escuchar el llamado. Fíjense que Jesús trató con personas tan distinguidas como Nicodemo, recién vimos, y tuvo algo que decirle de lo que tenía que hacer. El ladrón de la cruz probablemente había sido un asesino, un ladrón, pero un malhechor, y tampoco, Jesús le habló con la misma naturalidad con la que habló con el pastor Nicodemo. Entonces, en tanto y en cuanto nos neguemos a nosotros mismos, Jesús tiene un lugar para cada uno de ustedes en su campo de trabajo. La mayordomía es una relación de confianza, ¿sí? Y si vamos a Lucas, vamos a leer algunos versículos de Lucas 12, no vamos a leer todos pero Lucas 12, 35. Acá dice, manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor los encuentra pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa y hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Hermanos,
esto nos da un cierto sentido de urgencia. Nosotros estamos esperando que vuelva nuestro Señor. Nosotros nos llamamos, todos los que estamos acá nos llamamos adventistas, y nosotros tenemos un cierto sentido de estar, un gran sentido de urgencia de estar preparados para recibir a nuestro Señor. No tirado, leyendo, con los pies estirados. Acá dice, listos con la ropa bien ajustada, la luz encendida, pórtense como siervos que esperan el regreso de su Señor. Y esto nos da una perspectiva clara de dónde estamos parados. Cuanto más reconozcamos a nuestro Señor, cuanto más reconozcamos lo que el señorío que Dios tiene sobre nosotros, más fácil y más placentera va a ser nuestra tarea. Y cuando entendamos, cuando la voz del Espíritu Santo y nuestra percepción espiritual nos indiquen para qué nos llamó Dios, llegaremos a algo que mucha gente anda buscando, aunque tienen plata, aunque tienen y no lo encuentran, que es la realización, sentirse realizado, porque cuando haces la obra de Dios, llenás el propósito para el cual Dios te trajo a vivir en esta tierra. ¿Qué abarca la mayordomía, hermanos? Esto seguro que ya lo han visto un montón de veces, ¿verdad? Templo, talento, tiempo, tesoros, ¿sí? Todo esto abarca la mayordomía, ¿sí? El templo es la vida sana, el talento, eso ya lo vio el pastor Caro, así que yo no me voy a ocupar de eso hoy. El tiempo, los tesoros, él vio el tema de los tesoros, yo de los talentos voy a hablar algún poquito. El sábado pasado hablábamos, ¿no es cierto?, del discernimiento espiritual. Y insisto en esto, ¿no?, como para saber cuando Dios nos está llamando la atención en un punto. Por eso es que me fue tan difícil hacer una predicación de mayordomía, porque es un mensaje especial para cada uno de ustedes. Fíjense los ejemplos que puse ahí abajo, ¿sí? A cada una de estas personas Dios les dio a cada uno de estos mayordomos, Dios les dio un trabajo muy específico, ¿sí? Como empezamos en el relato al principio, Abraham le dijo a Eliezer, andá y buscame una esposa. A Natán lo mandó a retar a un rey, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con el tema de Betsabé lo mandó a retarlo. A Felipe de repente le dijo, andá corriendo allá a la mitad del desierto a encontrarte con un emisario. Y esa es la percepción espiritual que tenemos que tener para entender a dónde nos está llamando Dios. Jesús, también como le habló a Nicodemo, Noé, imagínense a Noé, hermanos, construir un barco en el medio de la nada, cuando nunca había llovido. Imagínense a Oseas. Y de paso, ¿sí?, notita a pie de página, cuán lentos tenemos que ser para juzgar a nuestros hermanos mayordomos en los trabajos que Dios les ha encomendado. Imagínense al hermano Boris en la época de Oseas. Este Oseas es un piola. Ahora dice que Dios le dice que se vaya a casar con una prostituta. ¿A vos te parece? Y sí, era así. Dios le había dicho eso. Imagínense a Boris hablando de Noé. Este no está loco, si jamás llovió. ¿Cómo se le ocurre construir un barco en el medio de acá enorme? Encima lo va a llenar de animales. Pero al que tiene el oído listo para escuchar, Dios le habla y le da un mensaje en su corazón. Y esa es la función principal del mayordomo. Niéguese a sí mismo y escuche la voz de Dios para ver a dónde lo tiene que seguir. Templo, hermanos, versículo muy conocido. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido en parte de ustedes? Y acá vuelve el mismo concepto. Niéguese a sí mismo. Ustedes no son sus propios dueños. ¿Pero cómo? Yo me llamo, tengo un documento, soy yo. No son dueños. Ustedes no son sus dueños. Fueron comprados por un precio, que fue la sangre de nuestro Señor. Por lo tanto, honre con su cuerpo a Dios. Y el cuidado del templo, nosotros lo sabemos lo que es, ¿no es cierto? El alimento, la bebida, las horas de sueño, ¿sí? Todas esas cosas que conocemos bien. Déjenme repasar dos conceptos solamente de algunas de las cosas que dijo el pastor Caro, ¿sí? Un versículo está en Hechos 4:32,
esto es parte también de nuestra administración, ¿sí? Y como Eliezer, como vimos, Eliezer tenía a cargo todos los bienes de Abraham, tenía las ovejas, la plata, toda la casa de Abraham. Nosotros también manejamos, esta es una de las partes que nosotros manejamos como mayordomos de Dios. Y en Hechos 4:32 dice que todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar y nadie consideraba suya ninguna de las posesiones, sino que las compartían. Y está el versículo tan conocido de Malaquías 3:10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto. Hermanos, pues si alguno, yo venía pensando en esto, ¿no? Esta mañana cuando venía acá. Fíjense que Dios está hablando acá, ¿no? A través del profeta Malaquías y les dice, tráiganme íntegro, nos dice, traigan el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Por si les quedaba duda, ¿sí? Dios lo refuerza y les dice, pruébenme. Dios los está desafiando a que lo prueben. No caigamos, hermanos, en el facilismo de decir, esta es una campaña de marketing de la iglesia. No caigamos, porque esto lo he escuchado también, hermanos que dicen, se la roban todas. Hermano, esa no es nuestra función. Acá el pastor Malaquías no nos está diciendo que averigüemos a ver qué hacen con la plata. Eso después ya es problema de otra persona. A nosotros eso no nos incumbe. Aquí nos dice Dios a través de Malaquías, tráiganlo acá y pruébenme. Y les dejo ese desafío. Pruébenlo a Dios. Seguramente no los va a defraudar. Vamos a ir redondeando con la historia de 25 de los talentos. Esta historia ya la leímos, pero quería verla desde un punto un poquito distinto. Mateo 25, 14 al 17 es el del amo que se va de viaje y que le da le da la plata a la gente que lo administra, ¿sí? En general leemos la historia, ¿sí? Está muy bonita y después le empezamos a pegar al que enterró el talento, ¿no? Esa es más o menos la secuencia de esta historia. Pero yo la quería ver un poquito distinto. 14 al 17 dice, y el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno les dio 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro solo 1.000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje y el que les había recibido 5.000 se fue, negoció con ella y ganó otras 5.000. El que recibió 2.000 ganó otros 2.000, pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor, ¿sí? Yo quería repasar solamente esta primera parte, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo se fue, pero fue bastante, porque después dice, después de mucho tiempo volvió el Señor, ¿sí? y le pidió cuenta a sus siervos. Pero fíjense la confianza total que nos tiene Dios, ¿sí? Porque en esta historia, por lo menos no lo dice, pero en ningún momento dice que les pidió, firmame un pagaré acá de la plata que esto. No, toma, 5.000, 2.000, 1.000, a cada uno le dio. Tampoco hay una palabra que se dice como, ¿vieron esos jefes que son hinchas, ¿sí? Que te dicen, escribí una carta, ¿sí? Entonces, y mandala a tal lugar. Entonces ustedes la empiezan a escribir y viene y le dice, la escribiste, pero le pusiste esto y le pusiste lo demás allá y te acordaste de ponerle el acento. Sí, bueno, en inglés eso se llama micromanagement, ¿no? El tipo que está en todos los detalles y no te deja respirar. Bueno, nuestro Dios no es así, ¿sí? Él le dio los 5.000 y ni siquiera acá no dice que le dijo anda a hacer negocio, le dio los 5.000. Y él hizo negocio y lo duplicó. El de 2.000 hizo lo mismo. Nuestro Dios nos tiene confianza, ¿sí? Nos da el talento y vos manejalo. Yo después te voy a pedir cuenta, pero no te voy a estar todo el día o mandándote mensajitos. ¿Y cómo van los 5.000? ¿Se están andando bien? No. Se fue de viaje y volvió y después le pidió cuenta. Lo otro es que yo me imagino que este trabajo habrá sido con gastos pagos, ¿sí? Entonces parte del trabajo del mayordomo es de parte de este capital que le prestó a su maestro, lo utiliza para gastar gastar su comida, su hotel, no sé, las cosas que habrá tenido que hacer para hacer sus negocios.
hermanos, somos administradores de lo mejor de nosotros para la gloria de nuestro Padre. En 1 de Pedro dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Que todos nos consideren servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Una de las cosas que me llama la atención de esta época en la que vivimos es que hay muchísima gente descontenta con los trabajos que hace, ¿no? No sé si a ustedes le han pasado, pero a veces cuando, y por ahí estoy equivocado, ¿no? Pero a veces cuando salgo a comer afuera a un restaurante, el mozo los atiende así como si tuviera ganas que se fuera en 5 minutos, ¿sí? Y uno se da cuenta de que el tipo no está contento con lo que hace, ¿sí? O sea, le gustaría estar haciendo cualquier cosa menos ser mozo. Pero alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? O sea, pensemos hoy nomás. O sea, ¿cuánta gente está trabajando para que nosotros estemos felices acá? Alguien está cuidando que la luz llegue hasta nuestro aire acondicionado. Alguien está cuidando de que el agua siga corriendo. Alguien está cuidando de la seguridad. Pero el mal de este tiempo, como todo se mide por plata, ¿sí?, es que si tenés un trabajo que no da plata, ese no es un trabajo bueno, ¿sí? Pero no es como se miden las cosas en el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, está lleno de ejemplos de gente que hizo trabajos muy chiquititos y que sin embargo Dios los realzó. Fíjense la viuda, si no. ¿Qué hizo la viuda? ¿Hizo una cosa impresionante? ¿Predicó un sermón devastador? No. Entregó una ofrendita chiquitita, insignificante, hasta con vergüenza porque daba tan poquito. Sin embargo, estaba honrando a Dios. ¿Qué diríamos entonces del chico que llevó los 3 panes y los 2 peces? ¿Cuál fue su trabajo? Llevar su pancito, su canastita, y Dios utilizó eso para su honra y gloria. Hermanos, no hay trabajos más importantes o mejores o peores. Si estás haciendo el trabajo y estás siendo mayordomo para Dios en lo que Él te eligió, estás haciendo el trabajo correcto. Y no importa si es muy importante o si no es tan importante según los hombres. Lo importante es que cuando vuelva a Cristo recibas aquellas palabras que digan: ven, buen siervo fiel, has sido fiel sobre poco, pero sobre mucho te voy a poner. Hay muchísimos dones, Sonreír es un talento, ser cortés es un talento, tener paciencia es un talento, hacer amigos es un talento, escuchar es un talento. Bastante raro en estos días, por cierto. Orar por otros es un talento, el don de la intercesión. Hacer reír es un talento. ¿Cuánto bien nos hace hablar con un amigo que nos hace reír un rato, o no? ¿Sí? Ser humildes es un talento y muchísimos más. Cocinar es un talento, cantar es un talento. Todos son talentos que pueden ser utilizados para la gloria de Dios. El llamado que nos hace Dios es a la mayordomía cristiana. No tiene que ver con una administración como siempre, ¿sí? Hacemos mayordomía asociado a bolsillo. No va por ahí. Es mucho más amplio, tiene que ver con la administración integral de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, también nuestros tesoros, pero es mucho más grande que eso. Más que un control sobre cada acto, lo que el Señor desea de sus discípulos es que nosotros hagamos una entrega total, ¿sí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo quería cerrar con un par de versículos de Pablo, que dice: no se amolden, Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual. ¿No les parece que Pablo lo estuviera escribiendo para ahora, para hoy, para diciembre de 2014? No se acostumbren al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Versículo maravilloso. Pero a veces, hermanos, no sé si le pasa a ustedes, pero a veces tenemos nosotros ese concepto casi mágico, ¿no? Que de repente nuestra cabeza va a hacer ¡fum! Y empezamos a funcionar bien, ¿sí? Y empezamos a ser buenos cristianos. Y fíjense lo que dice Pablo, ¿sí? Y se los quiero dejar como para que nos quede para irnos pensando.
todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. En esa época era una coronita de laureles, ¿sí? Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene un objetivo. No, señor. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo, lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Hermanos, hay que poner las barbas en remojo. Esto no se arregla con un me gusta. Esto no se arregla con un me gusta. Esto se arregla tomando decisiones. Y son las decisiones que Jesús te va a indicar que hagas. No sé si es tu templo, no sé si es tu tiempo, no sé si es tu tesoro, no sé si es la tele, no sé si es las cosas que mirás, no sé si son las cosas que comés, no lo sé. Pero ruego al Espíritu Santo que nos ilumine, que abra nuestro discernimiento espiritual para que podamos escuchar la voz de Dios y que Dios nos indique dónde nuestra mayordomía está flaqueando, a dónde nos llamó Dios a ser mayordomos. Por eso les quiero dejar este desafío: sean mayordomos del Dios nuestro. Piensen un poquito en mayordomía, esa palabra tan difícil, tan rara, ¿sí? Mayordomía. Pero Dios prácticamente engloba todo lo que es nuestra relación con Dios día a día. Renueven, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Y esa renovación de la mente la tienen que empezar a hacer, la tenemos que empezar a hacer cada uno de nosotros, cultivando los pensamientos, cultivando nuestra forma de entender las cosas. Que Dios los bendiga.